Bueno, vamos a comenzar el segundo encuentro. ¿Se escucha bien? No, ustedes sí, bueno, el camarógrafo. El segundo encuentro del año del Grupo Roble, esta vez con audio. No sé si me incomoda a mí nada más, me parece que estoy gritando algo que no quiere ser secreto, pero sí quizás tener un grado de intimidad. Estamos muy felices y agradecidos por recibir, si se quiere, en un lugar que no es propio, que es de todos, incluyendo de él, al diputado Juan Fernando Brugue, el diputado nacional de Córdoba, el doctor, abogado Juan Fernando Brugue, que es una persona que en los últimos meses, no sé cuánto exactamente tiempo, años, meses, pero en los últimos meses intensamente se ha relacionado con la Iglesia, con los miembros de la Iglesia, y ha mostrado una excelente disposición a conocernos. Nosotros interpretamos algunas de sus señales como un aprecio, quizás naciente, pero un aprecio que ciertamente es mutuo. Y una de las cosas interesantes, importantes, que seguramente va a ser una de las primeras que querramos preguntarle o saber, fue que en octubre del año pasado el doctor Brugue estuvo en la Universidad de Brigham Young, tuvo una experiencia asistiendo al Seminario de Libertad Religiosa, y a partir de ahí yo creo que el intercambio, la afinidad o la cercanía se intensificó. Bueno, los detalles van a ser el contenido del intercambio, que va a ser más una conversación que otra cosa, pero como confieso que además de ser impuntuales, a veces tenemos los mormones otro defecto, que es no somos tan versados en general, salvo las excepciones que queremos promover y difundir, en temas de, por ejemplo, historia política de Argentina, salvo las grandes casos y las grandes catástrofes que casi como el resto de los argentinos queremos olvidar más que recordar. Sin embargo, la historia del Partido Demócrata Cristiano en Argentina es muy interesante, surgimiento, su conexión, cómo está entretejida su contenido político y su accionar social con las directivas de la Iglesia Católica, pero sin tener una relación de dependencia ni de exclusividad. Cómo fue variando en su contenido programático, en sus alianzas políticas, y cómo hoy el partido que usted como vicepresidente representa y como el único legislador nacional en la actualidad, como la figura más visible, hoy mismo el partido tiene una diversidad de posiciones en todo el país, ¿no? Digamos, cada distrito tiene la suficiente autonomía para armar alianzas de acuerdo a las necesidades locales, siempre con alguna coherencia a nivel de partido nacional. Son muchos detalles que no conocemos. Me parece que la democracia cristiana, no solo en nuestro país, sino internacionalmente, es un movimiento muy importante que le ha dado al mundo grandes líderes y que ha sido receptor y propagador y aplicador de grandes doctrinas e ideales políticos. Y en Argentina, porque tenemos ciertas excepcionalidades que nos caracterizan, quizás todavía la democracia cristiana como partido no ha logrado ocupar el lugar que en otras partes del mundo sí lo ha hecho. Entonces, no queremos enfocarnos tanto en el pasado, un pasado que en algunas ocasiones no fue fácil, que la democracia cristiana nació con enemigos poderosos en el ámbito político, pero nos gustaría conocer más el presente y sobre todo las perspectivas y su visión a futuro del partido y del país. Pero no sin antes, me gustaría que usted comience aceptando nuestra gratitud y esta bienvenida, contándonos un poco de usted, qué vino primero en su vida, la formación intelectual, la formación social política y qué rol jugó su fe, su espiritualidad, si se quiere, en la decisión de avanzar, tanto como profesional como político. Bueno, muchas gracias por recibirme y bueno, y esta invitación a
este convite, como digo yo, a un conversatorio, le llamaría yo, que sería lo más interesante, porque podemos estar hablando muchísimo. En mi condición tengo 3 condiciones para hablar. La primera, soy abogado, los abogados hablamos. Segundo, soy profesor universitario. Y tercero, soy político. O sea que para hablar podemos hablar muchísimo. Por eso me parece más interesante que nos puedan preguntar y que intercambien. ¿Por qué digo nos puedan preguntar y no solamente a mí? Sino que me acompaña el tesorero del partido, de la Junta Nacional. Siempre hay que andar con un tesorero, si bien no tenemos un mango, pero bueno, por lo menos nos acompaña. La presencia del tesorero da como fortaleza económica, pero no la tenemos. Y nos acompaña Mario Zárate, que es el vicepresidente del distrito Cava, acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del partido. Así que me permití invitarlos como para que también vayan conociendo diferentes expresiones, ¿no? Lo que es la ciudad y lo que es, digamos, el tema nacional. Tu pregunta sobre mi derrotero para llegar hasta lo que estoy acá, ¿no? Y yo creo que nada es casualidad en la vida y todo se fue dando en función a diferentes posicionamientos. Por supuesto, vengo de una formación católica, no desde el punto de vista de la educación, porque yo no he ido a ningún colegio católico. Yo he transitado desde el jardín de infante hasta mi título de abogado en todo lo que es público, ¿no? O sea, yo he estado en todo siempre en escuelas públicas, un secundario en un colegio muy tradicional, que es el Colegio Nacional de Montserrat, en la ciudad de Córdoba, que entré, también se entraba medio selectivo en aquella época, pero yo tenía un hermano que bueno, estaba allí, y por esto de que si vos tenías un hermano podías ingresar. Estuve en una educación muy humanista, porque el Colegio Nacional de Montserrat es básicamente un bachillerato humanístico, mucho latín, 5 años de latín, y mucho de todo lo que es el tema de la historia de los griegos y de los romanos y todo eso, y todas las filosofías, muy amplio, digamos. Y eso fue permitiendo conocer diferentes filósofos. El que más me llamó la atención fue, por supuesto, Jacques Maritain, que es un humanista cristiano, que es el que nos fue metiendo. O sea que yo, desde mi formación, en lo que hace a lo que es el sistema público de educación, siempre estuvo muy orientado al humanismo. Paralelamente, yo he vivido en un ambiente de una familia católica tardía, digo yo, porque hubo diferentes etapas de la vida nuestra en donde no había una época casi actividad religiosa, hasta que por diferentes circunstancias de la vida empezó la familia a tener actividad religiosa católica, ¿no? Y sobre todo con un catolicismo no tan dogmático ni tan oficial, sino con ese catolicismo de los barrios, de la parroquia, el católico de calle. No olvidemos que hubo épocas en la Argentina en donde se mezclaron un poco diferentes corrientes de modificación de la iglesia, y dio paso a los que algunos llamaban los curas tercermundistas, y bueno, ese fue mi contacto. Ahí empecé a tener, digamos, el contacto con la fe, como tú dices, tardíamente, ¿no? Porque eso habrá sucedido 12 años, 13 años, 14 años, ¿no? O sea, toda la infancia la desarrollé sin una presencia, sin actividad religiosa, sin ningún tipo de actividad religiosa, ¿no? No tenía actividad religiosa. La actividad religiosa mía empieza más bien entre la adolescencia. Y en ese proceso de la adolescencia, justamente me acerqué a una orden religiosa, pero por mera casualidad, como pasa siempre en la vida, por una formación de orientación vocacional que daban a alumnos secundarios, que es una orden especial que se llama Operarios Diocesanos, una orden muy intelectual, que tiene su sede en España, que tiene un santo que es Mosesol, y que dentro de lo que es la Iglesia Católica es como esas órdenes, no cerradas, pero muy intelectuales. Y bueno, y me dieron mucha formación. De hecho, yo soy una persona absolutamente tímida y como ustedes verán, me dice, no, nada que ver. Bueno, la formación que ellos me dieron en lo que es manejo de grupo, en lo que es, bueno, conocimiento de uno mismo, en lo que es el entender lo que es el sentido común, etcétera, 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 las fui incorporando. ¿Cómo fue impartida esa? ¿Cómo? ¿Cómo fue impartida esa educación?
Bueno, justamente a través de muchas charlas, muchos seminarios, muchos encuentros, en donde teníamos mucha capacitación. Pero lo cierto, debo decirte que yo me fui de ese grupo. ¿Por qué? Porque entendí que me estaban como aislando de mí mismo. Y eso nunca yo lo permitía. Yo quería ser natural en mi desarrollo de todas estas virtudes que se estaban despertando. De hecho, bueno, fui uno de los líderes más jóvenes de manejar lo que eran los encuentros de identificación vocacional, que eran encuentros que se hacían con jóvenes de la secundaria para orientarlos, pero también para hacerlos ver hacia adentro. O sea, era todo con equipos de psicólogos, de cura, todo, y yo lo presidía con 18 años. O sea, una cosa que era como que te empujaban a tener este activismo. Yo creo que me querían enganchar como cura, sinceramente, eso era, digamos, un poco la cuestión, ¿no? Pero no tenía la vocación para el sacerdocio, para nada. Pero me sirvió. Entonces, en un momento dado dije, no, hasta acá. Y bueno, ya entraba en la universidad, y justamente una universidad pública, como es la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, de perfil humanista, fuertemente humanista, con lo cual seguí en el derrotero humanista, que me fue generando todas estas concepciones básicas sobre el bien común, la dignidad de la persona, el hecho de combinar lo material con lo espiritual, todo eso se fue forjando en mí, ¿no? O sea que tuve muchas influencias que fueron forjando en mí este esquema. Recibido como abogado, tuve la oportunidad de empezar mi carrera docente, como pasan todos, como adscripto primero, ¿no? Y bueno, en una de esas adscripciones me toca ir a la Universidad Católica, que yo no tenía contacto ahí, y ahí conozco un profesor que estaba en la Democracia Cristiana, y como yo en ese momento ideas políticas partidarias no teníamos, aparte hay que acordarse que nosotros veníamos de un proceso militar, o sea, me tocó toda mi juventud un proceso militar, o sea que de partidos políticos nada. Y bueno, y así empecé este contacto con la Democracia Cristiana, me afilié y empecé a trabajar ya en una situación política muy especial de mi provincia, que estaba gobernada por el entonces gobernador Angelos, que quería renovar su mandato y tenía que reformar la Constitución. Entonces aparece un joven inquieto del peronismo que se llamaba De la Sota, que el mismo peronismo tradicional no le daba espacio, y busca la Democracia Cristiana, por esto de tener relaciones a través de una fundación alemana que es la Konrad Adenauer, que es una fundación que los alemanes financian las fundaciones de sus respectivos partidos políticos. O sea que hay una fundación para los demócratas cristianos, hay una fundación para los socialistas, hay una fundación para los verdes, hay una fundación para los liberales, que son las que financian lo que se llama la capacitación política, ¿no? O sea, el Estado alemán no le da plata a los partidos para capacitación, se la dan a estas fundaciones. Y las fundaciones andan por todos lados, y la Konrad Adenauer, bueno, una fundación muy ligada a la Democracia Cristiana. Y bueno, ese contacto entre este peronista de la Sota con la Democracia Cristiana en Córdoba, que ya venía de una tradición bastante fuerte de capacitación y de presencia, amalgamó y fuimos todos juntos a una convención constituyente, y ahí aparezco yo, como un abogado asesor, compartiendo el sueldo con otro, porque no había suficiente, entre los dos nos teníamos que conformar con un sueldito con otro abogado, y bueno, y ahí empecé a conocer un poco el tema este, me gustó el derecho público, pasé a ser profesor de Derecho Constitucional, Derecho Público, y empecé a ser asesor técnico primero, ¿no? O sea, la vocación política mía en ese momento no tenía aspiraciones políticas, para nada. Y estamos hablando ya del año 87, 88, y llegó recién muy avanzado, en el 2006, a tener la apertura hacia decir, bueno, ¿por qué sigo haciendo discurso para otro? ¿Por qué no lo hago para mí? Porque un poco era eso, ¿no? Discursos hechos para Maqueda, el actual miembro de la Corte Suprema, cuando fue constituyente, cuando fue senador, o sea, que tenía todo un historial importante de conocer y relacionarse. Entonces, bueno, a partir de ese momento di un salto y entré a la legislatura de Córdoba como legislador provincial, o sea que mi primera incursión en política fue exitosa, entré a ser legislador, no es que me presenté a varias elecciones, no, la primera entramos, que eso era muy importante. Y bueno, y a partir de ahí empezó el derrotero, después del legislador provincial,
terminé el 2011, del 2012 asumí como presidente del partido a nivel nacional, ya nos metimos en el tema del partido a nivel nacional, y en el 2013 nuevamente aparece De la Sota, busca nuevamente la democracia cristiana, porque no tenía espacio en el kirchnerismo ni nada, y quería ser candidato a presidente de la Nación, y bueno, me convocan, me dan una misión bastante compleja, que es ser director del Banco de la Provincia de Córdoba, sin experiencia bancaria, pero realmente un desafío muy grande, muy interesante, que puso en prueba mi capacidad técnica. Me hice cargo del área de prevención del lavado de activos, que es un área muy relacionada con el derecho público, lo cual también a mí me daba cierto pie. Y bueno, y después vino la candidatura a diputado nacional, y aquí estamos, digamos, en esta síntesis de desarrollo. Pero, como ver, ni la política ni la religión tuvieron sus orígenes, sino que fueron dándose, fueron evolucionando. Y fueron evolucionando, yo digo, maduramente, porque no fue en imposiciones, porque en mi casa de política ni se hablaba. Mi padre falleció cuando yo tenía 12 años, y él sí era peronista, pero no peronista militante, un médico, ¿no? Y mi madre, si bien venía de familia radical, no se hablaba de política, ¿no? En el medio sí, tenía un cuñado que en una época se dedicó mucho al tema de los grupos de Silo, ¿te acordás Silo? El de los hippies y esto. Entonces, por ahí vi eso, que era muy de la moda en ese momento, pero que habrá sido un año y medio, sin compartir ni nada, porque yo era chico, digamos, pero pude ver esas son las únicas cosas que puedo decir de que tuve en esas edades tempranas algún contacto con alguna organización de estas características. Pero bueno, uno siempre dice es el fruto de muchas cosas, ¿no? Y bueno, en ese caso yo soy el fruto de todas esas vertientes, ¿no? Tanto el humanismo, esta orden religiosa del catolicismo, que me permite tener una visión amplia. Por eso tenemos esta visión de poder compartir y sentirse cómodo con diferentes grupos. De hecho, la democracia cristiana en Córdoba tiene afiliados que vienen del judaísmo y tiene un afiliado que viene que es musulmán, que es practicante musulmán y ha sido autorizado por Sheikh para poder estar integrando como afiliado al Partido Demócrata Cristiano. De hecho, bueno, tuve que yo ir a hablar con el Sheikh, explicarle lo que era la democracia cristiana, que no era confesional, o sea que nosotros no éramos ni una dependencia del arzobispado, sino que era un partido político que tenía raíces de esta característica, pero que no necesariamente pertenecía ni tenía que rendirle pleitesía a nadie. Nos llevamos bien con la cúpula, con mi arzobispo de Córdoba, tenemos una buena relación, pero cada uno sigue su derrotero. Además, en muchas cosas hemos tenido algún tipo de desencuentros, pero propio de la función que nosotros cumplimos. Entonces, eso me permitió tener esta visión más amplia, este humanismo más integral, más abierto, no tan confesional, que permitió justamente poder tener esto. Y estar en una universidad pública y dar clases, ya hace 32 años que tengo una clase en la universidad pública, permite también tener esta amplitud, ¿no? Di clase en la Universidad Católica por poco tiempo, 5 años, 6 años. Yo mi vocación la sentía más en la universidad pública, me sentía mucho más útil en la universidad pública que en el ámbito privado. ¿Y la docencia nunca la abandonó? No, hasta el día de la fecha. En 2013, presidente del Banco... Tuve director del Banco de Córdoba y en el 2015 asumí como diputado nacional. Dejé el banco. Un recuento de tus 4 años que deben haber pasado muy rápido, supongo, tanto en tema de la legislación, de su rol en diputados, alguna reflexión sobre la vivencia de estar ahí entre esas hordas de representantes del pueblo y a la vez qué tipo de construcción pudo llevar a cabo del partido. Bien. Primero, absolutamente cómodo me sentí. Yo vine disfrazado de Rambo a Buenos Aires y me tuve que sacar todo, porque yo dije, bueno, acá justamente esas hordas que vos decís, y no, quizás toda esta formación a mí me dio un valor agregado, que quizás otro diputado no los tiene. Hoy los colegas míos me tratan de profesor o de doctor. O sea, en definitiva eso también marca un respeto. Entonces, me sentí no cómodo, muy cómodo. Te diría que más que cuando fui legislador provincial.
no tengo colegas con el cual haya tenido un enfrentamiento. Bueno, también mi estilo. Yo puedo decir muchas cosas, pero uno lo dice con cierto respeto. Muchísimas cosas uno puede decir, pero con cierto respeto. He mantenido esa línea. He participado en la mayoría de los debates. De hecho, los 2 primeros años estuve dentro de los 10 primeros oradores dentro del recinto, sin ser ni presidente de bloque ni nada, o sea, por el hecho de participar. Así que, no, me siento muy satisfecho en el trato que me han dado, de alguien que uno venía sin padrinos, o sea, yo no tengo nadie que le diga, che, no, dale en bolilla porque está con fulanito, no. Bueno, y eso me permitió justamente mejorar la construcción partidaria. Y la construcción partidaria, abrir nuevos horizontes. Hoy tener un partido en la República Argentina es sumamente difícil si no está en el poder o si no tiene presencia de poder en algún lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el año 2006, que se reformó la ley de partidos políticos, a todos los años a los partidos le exigen el número de afiliaciones reales. O sea, el 14 de febrero no es el día de los enamorados para nosotros, sino que es el día que nos miden el aceite, como digo yo, del auto. Claro. Y ahí tenemos que tener el número de afiliados mínimo para poder tener la personería en cada uno de los distritos. Y ahí donde nos damos cuenta que por ahí nos están faltando y que tenemos que salir a buscar afiliaciones y que no hemos hecho las afiliaciones suficientes y si no las logramos se caduca la personería. Y para ser partido nacional, como el caso nuestro, tenemos que tener personería jurídica por lo menos en 5 distritos. Hoy nosotros tenemos 9 y pretendemos recuperar 2 más, con lo cual, si Dios quiere, estaremos teniendo 11. Hoy, tener 11 distritos es muchísimo de los partidos tradicionales y chicos. Yo soy el único diputado nacional de la democracia cristiana en toda la República Argentina. No podemos ni competir con el justicialismo, ni con el radicalismo, ni con los otros partidos que encima tienen sus estructuras de poder, sus estructuras económicas para poder estar ahí. Quizás esta concepción amplia haya permitido a lo que tú hiciste recién en la introducción, de que haya distritos en donde existe un criterio pragmático de permitir quizás alianzas que en otros distritos no se dan, para justamente que el partido esté vigente, siempre y cuando con condiciones básicas de nuestros principios que no estén en juego, ¿no? O sea, ya cuando hay principios que están en juego nuestros, como es el tema de la vida, como el tema de la dignidad de la persona, como es el tema de la lucha contra la corrupción, todos esos principios nuestros son innegociables. Y por lo tanto, mientras eso no esté presente, se ha solicitado. Te doy un ejemplo. Tucumán, por ejemplo, están aliados con la Unión Cívica y con el PRO, y van juntos ahora en la elección esta de Tucumán. Y en Corrientes, históricamente, tuvieron un alineamiento con parte del kirchnerismo, con lo cual nosotros nunca hemos planteado. Bueno, y acá en Capital Federal, en la última elección, de último tiro, entraron con Cambiemos, pero que, bueno, fue una... Vamos juntos. Tenés razón, me equivoqué, vamos juntos. Pero eso no significa de que haya una dirección nacional y que en épocas como la que se avecinan, que son elecciones presidenciales, tengamos que tomar el posicionamiento que corresponde y ver cómo compatibilizamos con estas situaciones que tenemos en ciertas y determinadas provincias. Bueno, todo esto porque la democracia cristiana quiere ser hoy un partido moderno, que esté basado en valores, pero que sea pragmático, que esté con las realidades. Porque si no, de nada vale tener muchos principios, de nada vale tener muchos trabajos de capacitación y de dogmática si después eso no se ve reflejado en la realidad política. O sea, si no lográs conseguir presencia, porque un partido político tiene vocación de poder. Eso lo diferencia de una organización no gubernamental, de una ONG. O sea, si nos juntamos solamente para que esté todo bien ordenadito, que acá Jorge tenga bien los números, que Mario pueda manejar una capacitación y que yo diga que soy el presidente de la democracia cristiana y nada más, no es un partido político. O sea, los partidos políticos tienen vocación de poder y tienen que tratar de llegar a influir. Fíjense el famoso debate del tema del aborto, que se dio, digamos, el año pasado, en donde cómo
sin la presencia de diputados, algunas fuerzas no tuvieron ni en la más mínima posibilidad de influir. En cambio, los que tuvimos adentro, hemos podido tener una presencia y defender nuestros ideales. La democracia cristiana es uno de los partidos más viejos de la Argentina. Tenemos ya 65 años, vamos a cumplir ahora en julio. Fue fundado en 1954, a los calores de los grandes problemas con el peronismo. Nacía, digamos, sí, un núcleo de católicos bastante fuerte. Recuerdan, en esa época Perón se pelea con parte de la iglesia y manda a quemar algunas iglesias, quemar entre comillas, porque no las quemó totalmente, pero hay atentados fuertes, incluso en la catedral, sí, la catedral metropolitana. Y bueno, y este grupo de católicos dicen, bueno, vamos a organizarnos como partido político, hacen la llamada Carta Democrática y se hace una convención en Rosario, que es donde nace, se produce la fundación efectivamente del Partido Demócrata Cristiano, año 55, viene todo lo que usted conoce en la historia, se produce la reforma de la Constitución del 56, ¿se acuerdan? Bueno, el peronismo excluido, y aparecen 6 diputados, 6 convencionales constituyentes demócratas cristianos, entre ellos cordobeses algunos, santafesinos otros, de capital, que son los que trabajan y son los que a la postre proponen el artículo 14 bis que hoy tenemos en la Constitución Nacional. O sea, todo lo que es el andamiaje de la justicia social, de los derechos de trabajadores, de la familia, de la seguridad social, de los derechos de huelga, de agremiación, que están hoy en el 14 nuevo o 14 bis de la Constitución Nacional, fue trabajo de estos constituyentes de la democracia cristiana que pusieron la impronta. Están los diarios de sesión, están los discursos que emiten. Hay un gran orador Ordóñez, que es brillante, como plantea todo el desarrollo de lo que va a ser, en definitiva, el perfil social cristiano, y nace como eso, con un objetivo de ser de espíritu social cristiano. Nuestra Carta Orgánica Nacional habla específicamente que la democracia cristiana es la expresión política nacional unificada y federal del social cristianismo, ¿no? O sea, nosotros nos identificamos con el social cristianismo, que tiene diferentes vertientes ideológicas. Una fuerte, que es la doctrina social de la Iglesia, otras filosóficas, que viene del humanismo integral, y otra del humanismo cristiano, ¿no? El tema del personalismo de Monnier, el tema del humanismo cristiano de Jacques Maritain, son los que van influenciando a la hora de hablar, por ejemplo, de la amistad cívica. Vos cuando hablabas recién de este cierto aprecio que hemos empezado a tener, es porque nosotros cultivamos lo que se llama el concepto de la amistad cívica. El concepto de la amistad cívica es un concepto amplio y abarcativo de todas las expresiones de bien. Abarcativo de todas las expresiones de bien. Así está concebido el tema de la amistad cívica. Y es por eso que nosotros lo queremos llevar a la práctica. Y aparte porque todo nuestro derrotero y formación nos lleva necesariamente a que diferentes voces tengan que estar presentes a la hora de la toma de decisiones y de avanzar en cosas que haga al bien común de una comunidad. Por lo tanto, es un partido de los viejos, de los tradicionales. Ustedes vieron por ahí en las boletas, bueno, ahora con tanto de las alianzas, todos se han perdido los números originarios de los partidos, pero los partidos van teniendo números según se van inscribiendo en la historia. El peronismo tiene el número 2, el radicalismo tiene el número 3, el Partido Demócrata Cristiano tiene el número 5. O sea que fíjense ustedes, somos de esos partidos del comienzo. Tuvo mucha participación en la defensa de los derechos humanos. Nosotros tenemos un diputado nacional, Augusto Conte, que fue uno quizás de los fundadores de lo que fue el CEL, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y que fue uno de los que más peleó y bregó por la defensa de los derechos humanos. Tuvo un hijo desaparecido como Colimba, ¿no? O sea, le entró a la conscripción el hijo y bueno, nunca más pudo saber del hijo, nunca le dieron explicaciones. Y bueno, y Augusto Conde fue uno de los que también empezó a incursionar, ya estamos hablando de 1983 en adelante,
en este desarrollo, ¿no? Y, sueldo, claro, no sé, porque y esa es una pregunta que quería hacer. Sí, por favor, interrúmpame cuando quieran, porque yo por ahí, como le dije, puedo hablar 3 horas, así que... ¿Cuán propio consideran ustedes a Enrique Shaw? Bueno, Enrique Shaw, en cierta medida, ha comenzado a ser valorado a partir de que lo hemos empezado a estudiar un poco más. Nosotros acá tenemos un pequeño pichón de Enrique Shaw, ¿no? Bien. No sé si siquiera si tiene claro lo que le estoy diciendo. No, está claro, sí, entiendo perfectamente. Es buen concepto, es buen concepto. Shaw fue un empresario que entendió de que, bueno, el concepto del trabajo no como mercancía ni como intercambio por una prestación, sino como una cuestión que hace a la esencia y a la dignidad de la persona. Y bueno, y trabajó mucho en todo eso. De hecho, está en un proceso de beatificación en este momento. El Papa Francisco lo ha tenido muy en cuenta y un poco quiere convertirse, entre comillas, en el santo de los empresarios, ¿no? Existe un círculo de empresarios católicos, asociación de empresarios católicos, que están promocionando su presencia. Nosotros lo hemos ido descubriendo desde a partir de estos tiempos. No lo teníamos, por lo menos la generación esta no lo tenía registrado, porque estamos hablando de Shaw que tiene sus años, sus décadas, ¿no? Entonces, recién lo estamos redescubriendo, lo estamos conociendo. Bueno, de hecho, de mi parte he organizado 2 o 3 encuentros que le he permitido justamente a estas asociaciones de empresarios a poder difundir cuál es la obra, digamos, que ha venido desarrollándose. Pero desde el punto de vista de las ubicaciones, como digo yo, geográficas, políticas, izquierda, derecha, bueno, la democracia cristiana ha tenido sus vaivenes en este aspecto. Quizá un Horacio Sueldo tenía una concepción un poco más tirado a la izquierda en su momento, pero de esas izquierdas raras, porque no son izquierdas como el Partido Comunista, ni tampoco el lado de la derecha, porque dentro del Partido Demócrata Cristiano existían diferentes corrientes. El interior era más conservador, lo de capital por ahí tenían ese perfil. Situación que están totalmente superadas, porque estamos hablando de 1983, 1985, 1990, más de esa época no nos podemos trasladar en el tiempo de que hayan quedado esas concepciones, porque hoy no sabemos si realmente de izquierda o de derecha. De hecho, algunos en Europa pensaban que la democracia cristiana de Argentina era de izquierda, y en un momento tuvimos que empezar a explicarle que no tenemos nada que ver nosotros con la izquierda. Caer a esas posiciones hoy no tiene sentido por el hecho de las alianzas. Si yo me tendría que definir, y hoy estamos más de centro-derecha, y tendría que definirme con las concepciones aquellas. A veces corre el escenario. Por supuesto, no se puede uno hoy en esta dicotomía entre izquierda y derecha, no podemos posicionarlo así tan claramente en ese aspecto. Sí somos partidarios de este humanismo integral, de este humanismo social. Como dije recién, tenemos diferentes vertientes en lo que hace a las formaciones. Seguimos con mucho detenimiento todas las encíclicas, sobre todo de Francisco, o sea, y su manifestación y su discurso, porque entendemos que es un papa que está con la realidad, que conoce la realidad, que quiere integrar, que tiene apertura, y estamos con esa concepción de apertura. Soy muy partidario de la economía social de mercado, ¿no? Que más o menos los alemanes algo han desarrollado. En el sentido del rol del Estado, soy muy partidario también de determinar claramente que el Estado no tiene que suplir la función de los individuos, por eso llevamos muy a fondo lo que es el principio de la subsidiariedad, que el Estado va a actuar en defecto de. Por eso tenemos esa frase famosa que decimos... tanto Estado como sea necesario y tan poco Estado como sea posible, ¿no? O sea, poner todo el hincapié del Estado en aquellas cuestiones prioritarias en donde realmente hace falta la presencia del Estado y el resto dejarlo al mercado, con por supuesto cuidando el tema de los monopolios y esas cuestiones que afectan lo que hace la justicia social básicamente. Y tú recién preguntabas algo muy interesante que me lo preguntan siempre cuando viajo al exterior, ¿por qué la democracia cristiana no se desarrolló más como en Chile, por ejemplo? En Chile tuvimos 3 presidentes
O sea, y se gobernó Chile en alianza y en concertación, incluso con el socialismo. ¿Y por qué está el peronismo? Si en la Argentina no existiera el peronismo, la democracia cristiana sería gobierno. Ni lo dude. El peronismo, al tomar la concepción de la doctrina social, Perón al llevarla a la faz práctica y llegar en un momento histórico en donde había muchos reclamos que eran justamente bases también de los dogmas cristianos, él lo supo interpretar, lo supo aplicar y supo levantar. De hecho, por eso le hice la aclaración de la reforma constitucional esta de 1956, en donde no estando el peronismo, lo mismo aparece la protección de la justicia social allí presente. Y eso no fue iniciativa ni de los militares ni de los radicales, sino de este grupo de demócratas cristianos que son los que lo llevan a la práctica. Entonces, nosotros no hemos podido crecer más por la presencia del peronismo, que ha tomado todas estas banderas y la ha llevado en sus diferentes expresiones al colmo de convertirse en un verdadero movimiento, porque bueno, el peronismo tiene peronismo de izquierda, peronismo de derecha, peronismo en cada provincia con características particulares, peronismo renovado, peronismo nuevo, o sea, ha tenido diferentes expresiones que ha evitado que la democracia cristiana pueda incursionar y desarrollarse como se ha desarrollado en el resto del país, en el resto del mundo. La democracia cristiana es un partido internacional. Nosotros integramos lo que es la OTCA, que es la Organización Demócrata Cristiana Americana, que tiene 37 partidos políticos, y que nosotros ahora tenemos en Bogotá un encuentro en donde se van a elegir las nuevas autoridades. El actual presidente, que es Juan Carlos Latorre, que es chileno, ha sido diputado chileno, y que anteriormente estaba como presidente Jorge Osejo, que creo que va a volver, que era del PAN en México. O sea, el PAN es un partido que integra lo que es la OCA, sería nuestro partido primo, digamos, en México, lo cual refleja, bueno, que tenemos una presencia en América y presencia mundial, porque está la Internacional Demócrata Cristiana, que ahora se ha fusionado o aliado con la Internacional Demócrata del Centro. Entonces por ahí aparece un Rajoy y aparece, digamos, la Merkel, que digamos que por ahí tienen algunas semejanzas, pero diferencias como tal. Y en Alemania, ahora sorpresivamente, y a raíz de mi actividad de diputado nacional, se me han empezado a acercar los bávaros. El estado de Baviera hace 40 años que está gobernada por el Partido Social Cristiano, que es, digamos, el partido que se alía con la democracia cristiana y que le da los votos para que la democracia cristiana gobierne. De hecho, esta vez los bávaros cobraron bastante bien porque tienen varios ministerios y ministerios importantes en esa línea. Ellos son de un perfil más católico, no tan perfil ni luterano ni evangelista como los perfiles de la democracia cristiana alemana, ¿no? Y ellos se han visto más reflejados con nosotros. De hecho, estamos por cerrar un acuerdo entre el gobierno de la provincia de Córdoba y el estado de Baviera para intercambios de tipo tecnológico, comercial, social, etc. Un trato regional. El estado de Baviera en Alemania, en Europa mejor dicho, hoy es la 8ª economía europea, o sea que tiene un potencial muy poderoso y se han visto reflejados con nosotros. De hecho, están firmando, y el otro día me escribía la gente de Baviera diciendo Berlín está nervioso. Claro, porque está viendo que claro, que el estado de Baviera tiene un poder que se mueve por todos lados y se ve que se han enterado del acuerdo y dice Berlín está nervioso, como diciendo, claro, que con el convenio que estamos firmando con Córdoba. Pero bueno, este es un poco, digamos, el perfil. Somos un partido de clase. ¿Qué significa esto un partido de clase? Son partidos que trabajan más con las capacidades y habilidades de sus integrantes, más que con las masas, porque no podemos llegar, no tenemos capacidad de poder llegar, de penetración en grupos de masa, como lo tiene el peronismo, como lo tiene el radicalismo, ¿no? Para decir un perfil es que nosotros le damos mucha importancia a la capacitación y que queremos tener incorporar gente capacitada, ¿no? Estamos sufriendo un proceso de recambio generacional, como lo están sufriendo todos, la democracia cristiana más todavía al ser un partido viejo y que está costando justamente lograr incorporar, porque esto de la participación
Hasta en un club hoy es difícil lograr una participación, menos en un partido político, menos en un partido político que no tiene una presencia de poder importante, a veces se hace sumamente difícil poder hacer estos recambios e incorporaciones. Pero con estos obstáculos, no por los obstáculos en sí, pero dado el dato de la existencia del peronismo y de su capacidad pragmática de adaptarse tanto a las ideologías, a los momentos, a las alianzas, en los distritos, etcétera, y sobre todo dado su volumen, ¿por qué sigue la democracia? ¿Por qué ustedes mismos tienen una excelente relación con el peronismo en Córdoba? ¿Cuál es el mensaje que lo hace que sea en el interés, no solo de aquellos que están en el partido, sino del sistema democrático general, de que la democracia cristiana exista? Y le pido también si... Sí, por supuesto, con todo gusto. Eso tiene una respuesta. Primero, el laburo que hacemos nosotros, que es muy importante, de inserción. Segundo, porque el peronismo nos busca a nosotros por nuestras calidades, por nuestras capacidades, por nuestra llegada a ciertos niveles sociales que quizá el peronismo no está llegando. Nosotros tenemos una buena penetración en la clase media pensante, en la clase media intelectual, y eso nos permite justamente darle un plus al peronismo, el cual le cuesta mucho llegar hacia eso, ¿no? Y bueno, y porque reconoce nosotros eso, estas capacidades y estas posibilidades. No te olvides que recién decíamos que el peronismo, al ser un movimiento por ahí, va perdiendo su esencia, y al perder su esencia tiene que buscar acoplarla de alguna forma, y hoy la democracia cristiana sirve para que el peronismo pueda volver en algo a esa esencia, ¿no? Esa es la respuesta que te puedo dar, más allá de las capacidades y habilidades que tenemos los dirigentes para poder estar presentes, para que nos entiendan, nos den espacios. No es fácil. Sí, por supuesto. No sé si... Sí, porque está grabando. Claro, está grabando para que pueda. Se dijeron varias cosas, o dijiste varias cosas que a mí por lo menos me generaron una serie de preguntas, ¿no? Cuando hablas de esta situación de lo que el peronismo genera como limitantes para el crecimiento de la democracia cristiana, yo me pregunto por qué no se buscan alternativas para hacer una opción valedera, porque dentro del peronismo, más allá de esa cuestión acomodaticia, si se me permite el término, o en realidad yo a veces pienso que es un buen cartel para aquel que quiere llegar a la política de algún lugar, ¿por qué no se vinculan? Porque dentro del peronismo hay muy buenas personas, seguro, ¿no es cierto? En todos los partidos. En todos los partidos. ¿Qué hace que esa gente no pueda vincularse con ustedes, con la democracia cristiana, para poder ser una opción, como bien dijiste, para aquellos que no nos encontramos comprendidos dentro de esa ideología política? Y a la vez me pregunto, y me lo pregunto por mí, ¿cómo hace uno para incursionar en la política y no dejar la honra en el camino? ¿Cómo hace, no? ¿Cómo se hace para sumarnos al esfuerzo que ustedes hacen? Porque coincido con ese criterio de valores que manifestaste, pero lo que uno siente es que pone los pies en el barro para después, es muy difícil salir limpio, ¿no? Bueno, lo primero, nosotros no tenemos capacidad de contención de grupos importantes del peronismo que se puedan venir con nosotros, ¿no? Esa es la verdad, eso por un lado. Segundo, en lo que hace al electorado, competimos con el peronismo, pero no tenemos capacidad para sacarle parte de ese electorado. Y los socios potenciales ya tienen otra visión muy diferente. O sea, por ejemplo, asociarse con el radicalismo es muy difícil, porque tiene muchas concepciones de valores que chocan con lo nuestro. El tema del aborto, sin ir más lejos, el tema de la concepción de lo que es la economía. O sea, tenemos mucha diferencia con el radicalismo. Ha sido muy difícil las experiencias, salvo muy localizadas, como el caso de Tucumán, que se pueda conciliar con las ideas del radicalismo. Con lo cual, no hay mucho espacio, y armar un resto del mundo es a veces resignar muchas cosas, que ha pasado. Hemos integrado lo que era el Frejuli en su momento, o la famosa Alianza en otra época, y todos han fracasado, porque esto de estar mezclando, o sea, la concertación en Chile, sin ir más lejos, mezcla del socialismo con la democracia cristiana, tuvo un final desastroso. Sí,
tuvo un final desastroso. Y ya me lo venían diciendo hace 6 años atrás la curia chilena. O sea, yo soy Vicuña de apellido por parte de padre, Brugue Vicuña sería, pero allá en Chile. Y bueno, y los Vicuña ya han tenido, yo voy a la catedral y veo de Chile, de Santiago, y veo arzobispo, obispo. Entonces, bueno, hay una beata que quiere ser santa, que se llama Laurita Vicuña, que justamente es pariente nuestra. Entonces, a partir de eso me relaciono con ellos. Y los curas me decían, el socialismo se ha comido a la democracia cristiana. O sea, y es verdad. Entonces, por ahí, hacer estas alianzas con otros sectores es resignar valores y principios. Y es ahí donde se puede cometer estos errores. El meterse en el barro, que usted decía recién, bueno, el mismo Papa dice, la política no es trigo limpio, pero el problema está de que si uno no se mete en la política, no la puede ver de lejos y no puede querer cambiarla de lejos, sino que hay que meterse en la política y hay que saber cuáles son los límites que uno tiene de movilidad dentro de la política. ¿Cuándo se dice que no? ¿Cuándo se dice que sí? ¿Cuándo se acompaña? ¿Cuándo no se acompaña? En mi caso personal, yo le puedo decir que muchas veces he dicho que no, y ha provocado la ira de los socios nuestros políticos. Pero después, cuando uno, con diálogo y todo, puede hacerle entender de por qué no, se ha podido recomponer las relaciones políticas. Esto con el tema del aborto, y lo hemos hablado muchas veces con vos, Alfredo, ¿viste? Esto es decir, hay que hacer una lista toda celeste, o hay que hacer toda una lista verde. Ese es un error gravísimo. ¿Por qué es un error gravísimo? Porque no se puede polarizar a un electorado que no está polarizado. El peronista va a seguir votando por el peronista, el radical va a seguir votando por... Acá la posibilidad es el de poder intercalar, el de poder mezclarse para ver en definitiva cómo luego poder resultar. Yo le decía a los estos frentes celestes que se están formando, si esto hubiera existido en su momento, hoy teníamos ley de aborto. ¿Por qué? Porque gracias a que muchos diputados se mezclaron en los grandes partidos políticos y que tenían esta concepción antiaborto, se pudo frenar. Porque si no, no se hubiera podido lograr. ¿Por qué? A ver, una vertiente celeste podría sacar ¿cuánto? El 10, el 15, el 20% del electorado. ¿Esos son cuántos? 20 diputados, 30 diputados, 10 senadores. No hubieran alcanzado para frenar, digamos, estamos hablando de un hecho práctico, concreto, que es la lectura política que hay que hacer. Sí, la política es el arte de lo posible y dentro de la política se mezclan muchas cosas. Uno es el que tiene que saber hasta dónde llega y en función a la formación que se tiene. Y eso es muy importante, por eso nosotros hacemos mucho hincapié en la capacitación. Es como los misioneros de ustedes. O sea, los misioneros de ustedes los mandan a diferentes lugares y tienen reglas, pero no porque, qué sé yo, no lo atiendan en una favela, el misionero se tiene que ir, sino que el misionero tiene una misión, entrar. Y entrar significa, a veces, persistir. Bueno, ese es un poco el objetivo también nosotros dentro de la política. A veces hay que aceptar cosas con los límites que uno tiene de aceptación. No todo tiene que ser absolutamente perfecto, porque no lo existe. El mundo en ninguno de los ámbitos es así, todo es relativo, pero también hay que tener en cuenta que hay cuestiones no negociables, hay principios no negociables, en uno tiene que plantear la situación. Y hay que planteársela de entrada a los socios políticos. Es decir, che, mira, yo te voy a acompañar en esto, vos me venís con esto, no te voy a poder acompañar. Entonces ya se sabe con qué se va a contar y de qué manera se va a desarrollar. Ese es un diálogo sincero, poner las reglas de juego, y cuando sucedan los hechos nadie se puede sorprender, porque ya están planteadas de antemano cuáles son las reglas, ¿no? Quiero hacer 2 presentaciones tardías. La primera presentación tardía es, aunque yo hice una referencia a Hugo, es sobre él, porque él no preguntó preocupado por el barro, porque él no caminara por el barro. Él camina por el barro, él se refiere puntualmente a la preservación de su integridad, pero no a evitar el trabajo duro y la transpiración. Él no solo durante muchos años, toda su vida, fue misionero de nuestra iglesia y fue líder de la iglesia, también es un empresario muy particular, de esos que quisiera que se multiplicaran,
con compromiso, como Enrique y yo, con la gente con la que trabaja, y compromiso con su sociedad, la sociedad del municipio donde se mueve. Yo no soy biógrafo de él, simplemente soy un hermano y admirador, pero el gran y más visible logro que tuvo su inquietud, más allá de su familia, de la iglesia y de su empresa, es que gracias a el amor de él por la sociedad y el deseo de involucrarse en un sentido en el barro, él... Contanos, Hugo, lo que hiciste con la escuela en un minutito. En el año 2000 escribí y desarrollé un proyecto educativo para una escuela técnica por la carencia que teníamos en el mercado nuestro. Sí, tenemos una carpintería, claro, gracias. Y habíamos hecho en el pasado algunos acuerdos con el municipio, tomando gente de la bolsa de trabajo y formando una escuelita dentro. Pero en el 2000 escribí un proyecto, no inventé nada, copié la vieja neta a la que yo había asistido, ayornándola a lo que era mi mirada del futuro en aquel momento, del presente hoy. Bueno, rápidamente eso no prosperó porque en todas las escuelas yo buscaba el anclaje con la escuela media y no sé, el proyecto estaba bárbaro, pero no había lugar y no se podía. Y en el 2005, después que habíamos terminado una planta nueva nosotros, mi familia me acompañó y construimos un edificio, con esto de que teníamos la anuencia y que el proyecto iba bien. Con el edificio construido fuimos a buscar a todos los que nos felicitaban por el proyecto, al político, para habilitarlo, para tener una escuela habilitada. Bueno, eso no pasó, si no me contando la historia ahora, pero eso no pasó. Por un hecho fortuito totalmente, yo doy algunos cursos en la Universidad de Roma, pero sociales, no conocí a nadie de la Facultad de Ingeniería. Y me conectan con la Universidad de Roma, con la Facultad de Ingeniería, me conectan con la universidad y surge la posibilidad de hacer un proyecto asociado con ellos. Se presentan mi proyecto de la universidad, se aprueba el proyecto, empezamos a funcionar. Por lo hecho que ahí nació la primera escuela universitaria técnica de la República Argentina, un acuerdo de una pyme privada y de la Universidad Nacional. Hoy tenemos 530 chicos, algo así como 300 becados, y a consecuencia de eso recibí un doctorado honoris causa el año pasado a consecuencia de eso. Sí, gracias. La segunda presentación tardía de nuestro grupo, yo tengo un poco de pudor por la cantidad de arrugas por centímetro cuadrado de piel que nuestras caras tienen, pero la verdad que nosotros somos parte de un grupo más grande, que tenemos gente en todo el país, de miembros de la iglesia que no representamos oficialmente a la iglesia, y que hace unos años, casualmente hace 4 años, para las elecciones presidenciales del año pasado, se nos ocurrió que teníamos que encontrar un mecanismo, una manera de alentar la participación pública de miembros de la iglesia. Y con el tiempo nos dimos cuenta que era clave involucrar especialmente a jóvenes y a mujeres que por distintas circunstancias a veces estaban relegadas o por lo menos no había entrado en ellos la idea de todo el potencial que tienen, toda la necesidad que tiene la sociedad de la participación de las mujeres en todo ámbito. Bueno, ese es nuestro trabajo y nos encontramos en estos 4 años tenemos encuentros periódicos como este, con referentes. En el 2015 nos juntamos con candidatos presidenciales y después otros referentes. Y uno de ellos en un momento fue recientemente, me sale decir relevado, pero es una palabra más específica nuestra. Pero el diputado Lustó, mi colega, cuando había dejado de ser embajador en Estados Unidos, su último viaje como embajador al interior de Estados Unidos fue a Utah y conoció la Universidad de Miami y también tuvo una charla con chicos argentinos que están estudiando ahí, también con
americanos o de otros países que habían sido misioneros en Argentina y que, como dijo él, conocían Loma de Zamora, conocían el Barrio Verde y conocían Misiones mejor que muchos argentinos. Y entonces pudimos juntarnos con él casi después que volvió definitivamente a Argentina. Y uso este comentario para relacionar con la siguiente pregunta que me gustaría que nos cuentes. Mi experiencia. Hubo la pregunta que la eludí, que me metí en todo lo mío, pero realmente el viaje a Salt Lake, fui con mi hijo, Federico, mi hijo menor, que tiene 26 años, y bueno, fue una experiencia muy, muy interesante, muy buena. Primero por la amplitud que vi dentro de lo que es la presencia del encuentro, ¿no? Encontramos con sacerdotes, o sea que no era pensado encontrarse con sacerdotes, lo cual fue muy interesante, y aparte la diversidad de diferentes continentes, de diferentes culturas, realmente un encuentro altamente recomendable para aquel que quiere tener una visión amplia de de aquellos que trabajan por el bien común en todo el mundo, y el tema de la relación entre el derecho y la religión, en donde se presentaron casos muy interesantes. Tuvimos el panel de Cuba, te recordarás, no sé si estuviste en el panel de Cuba, que fue muy interesante escuchar. Bueno, el panel de Haití y República Dominicana, que estuvo muy bueno, sacamos una foto con los haitianos. O sea, cosas muy latinas, que uno cree que no hay problemas, y sí hay problemas entre la religión y el derecho en nuestra Latinoamérica, y eso va permitiendo tener una visión más amplia, independientemente de las realidades del África, porque también hay representantes del África, ni hablando de lo que es Europa. Pero debo rescatar esto es muy importante. En ningún momento sentí que estábamos en un encuentro estrictamente religioso, sino que era un encuentro muy abierto, muy cívico, muy así, muy sincero, ¿no? Esa fue la sensación, quizá por el clima que se vivía, por la excelente hospitalidad, por supuesto, de todos los hermanos de ustedes, que realmente fue importantísimo. Bueno, el evento que tuvimos, evento histórico, como te dije, porque cuando habló el profeta de ustedes y le dedicó todo un tiempo para decir que ya no podíamos decirle más mormones, y ahí entré en crisis yo, y lo miré, claro, y lo miré al Alfredo, y lo primero le digo, ¿y cómo te tengo que decir ahora? Se nos va a complicar, porque encima, encima decir tan largo todo lo que es la iglesia iba a ser muy difícil. A mí me entró un problema de marketing para con ustedes, les puedo asegurar, porque lo primero que le dije al Alfredo, ¿cómo hacemos ahora para que sacarse los ex mormones por la iglesia, toda tan larga? Era, exacto, muy largo el nombre. Así que fue bárbaro, porque, como te digo, histórico, porque le dedicó, no sé, como media hora hablando de por qué no había que decir más mormón. Así que, fue una experiencia muy, muy positiva, y sobre todo muy agradecido por mi hijo, porque en definitiva uno, no digo que uno tiene hecha la vida, ni ha pasado, ni ha transitado, pero el hecho de él haber podido experimentar todas esas vivencias, de participar, de dar un recorrido muy interesante en la universidad y relacionarse con jóvenes que estaban estudiando. Me encontré con cordobeses también, porque te dije que había un cordobés que estaba instalado ahí ya de la iglesia y que estaba ya trabajando allí en un área específica. Bueno, me sentí muy cómodo y muy en casa. Pero lo más rescatable, más allá de la hospitalidad y de la buena, como decimos los argentinos, de la buena onda de toda la gente, esto de la libertad de poder decir, que no había que estar cuidándose de nada, que no había que estar con la forma, ni no, al contrario, uno podía dirigirse sin ningún problema. Bueno, el hecho de ese encuentro después con cada uno de los apóstoles, que fue muy práctico. O sea, estuvimos comiendo en una mesa con uno de ellos y bueno, realmente había que ubicar un poco la cabeza, porque nosotros tenemos una cabeza muy católica, muy dogmática, muy dogmática, muy estructurada, y aquí estaba todo desestructurado, era más abierto, más flexible. Bueno, todo eso sirvió como para traer una buena experiencia y de repensar muchas cosas. A uno le permite repensar, pero lo fundamental fue este importante intercambio que hicimos, o que nos dieron la oportunidad
con diferentes actores que quizás no nos volvamos a encontrar más, pero esos pocos minutos, esas pocas horas que hemos podido compartir fueron absolutamente intensas y sinceras, y eso se lograba en cuestión de minutos. No era que teníamos que estar 3 o 4 o 5 días para que cada uno se fuera aflojando, no, en cada comida, en cada reunión fluía, y eso, bueno, quiere decir de que la organización estaba bien y que todos los que estaban invitados iban con esa predisposición, que eso era importante, ¿no? Esa fue mi sentencia. Lo importante para nosotros fue que nuestro profeta, hace 2 semanas, Alfredo, vos le comentaste. El tema de que se reunió con el Papa, el presidente Nelson. Pensé que te había copiado. No. En el Vaticano, Qué bueno. En la historia. Qué bueno. Así que te agradecemos por lo que hiciste para que eso Bueno, no sé qué puedo haber hecho, pero no hice nada, en definitiva, así que no me agradezca. Yo no hice absolutamente nada al respecto. Pero bueno. Bueno, fue un motivo de orgullo que haya sido Papa. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo te iba a decir, el embajador en aquel momento, Lustó, le llamó mucho la atención toda la manzana, lo que nosotros llamamos la manzana de bienestar, donde te reté yo ahí, porque habíamos salido del encuentro y vos me seguías hablando de los mormones. Y yo te dije, te acaban de decir que no podés usar. Claro. Mostrándome la manzana, hicimos la recorrida juntos. Pero no me acuerdo si tuviste la oportunidad de ir al lugar donde se preparan el almacenamiento de alimentos. Yo no me acuerdo si ustedes lo llegaron a ver. ¿Cómo, al San Ley. Sí. ¿Cómo fue la...? Sí, el centro humanitario. Tengo una foto ahí cerrando una bolsita, todo. Sí, estuvimos. Bueno, impresionante, ¿no? Eso obviamente que fue. Yo cuando íbamos llegando, me acuerdo en el colectivo, yo pregunto, ¿qué son todas esas fábricas que están ahí? Claro, porque venía por arriba. No, dice, son nuestras. ¿Cómo que son de ustedes? Sí, todos esos camiones son nuestros. ¿Cómo que son de ustedes? Claro. Entonces no entendía nada. Hasta cuando entramos y vimos todo el desarrollo, el tema de las donaciones de ropa, la gente trabajando en seleccionar la ropa y bueno, y todos los kits que se estaban armando para mandar a todas partes del mundo, ¿no? La razón por la que hago esta mención es porque siempre sentimos que nosotros como miembros de la Iglesia tenemos algunos principios para compartir con la sociedad, con la política. A veces cuando nos acercamos e interactuamos con dirigentes políticos en distintos lugares del país como Iglesia, como institución, nos dicen, bueno, ¿y qué tienen ustedes? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y uno piensa, como Iglesia tenemos más de 150 años de promover la autosuficiencia, el trabajo, algún consejo desde la perspectiva de un político a nosotros como miembros de la Iglesia que te trajiste de Salt Lake y que puede ser de repente aplicable a la política o para compartir. Te voy a decir lo que más me impresionó, la historia. Ver esos pioneros, eso me impresionó muchísimo. Y ver cómo pudieron sobrevivir, porque en definitiva eran perseguidos por el mismo gobierno norteamericano. Iban a una zona donde estaban los indios. O sea que, no tenían para dónde rajar. Y realmente me impresionó cómo después generacionalmente fueron transmitiendo esa capacidad de lucha, el tesón que hablábamos recién, la permanencia, para lograr hacer lo que hicieron. A ver, yo de ahí me fui a Washington, porque tenía reuniones con el secretario general del secretario de Estado, mejor dicho, no es general, secretario de Estado del Estado de Maryland, para un posible acuerdo entre Córdoba y Maryland, y estuve con un director del Departamento de Seguridad Interior, porque estamos por crear hemos avanzado mucho en crear una escuela de lucha contra el ciberdelito en Córdoba, apoyado por el Estado de Maryland y apoyado por el Departamento de Seguridad Interior. Cuando yo decía de dónde venía, las caras cambiaban, de respeto, como diciendo, o sea, había como un reconocimiento y estaba hablando con funcionarios importantes. Todos, absolutamente todos, demostraban como un respeto y una admiración, como diciendo, fuiste al corazón de lo que es, digamos, los orígenes del desarrollo de Norteamérica hacia ese sector. Eso impresionó. Pero me impresionó mucho la historia. Y por ahí uno lo empieza a entender cómo genéticamente, en definitiva, en el ADN fue transmitiéndose esa lucha, ese tesón, ese empeño. Me llevo eso. Eso tiene eso y mirá que no es de la modernidad, sino decir, de dónde salieron
y a dónde están. Porque esa es la verdad, de dónde salieron y a dónde están. Y sabiendo que en el medio murieron muchos, como vos me contaste, ¿no? La cantidad que morían, que no estaban armados, que, bueno, todo eso para mí fue lo que más me impactó, ¿sí? Porque uno ve el producto, ¿sí? De esa lucha y de ese resultado. Y medio como a mí me gusta la historia, yo a mis alumnos cuando les enseño la historia siempre les digo hay que retrotraerse a las realidades para entenderlas, porque si no uno ve la historia desde ahora y es imposible. Y bueno, yo me retrotraje y dije, ¿dónde iban estos? Si tenían por un lado el gobierno norteamericano y tenía por otro lado los indios. ¿Dónde iban? ¿Cómo hacían para sobrevivir? Y encima no tenían como regla la violencia, o sea, no era un grupo rebelde que podía amotinarse, armarse. Realmente me sorprendió y muchísimo. Me hizo acordar a Gandhi. La lucha de Gandhi me hizo acordar, de que Gandhi también, o sea, Gandhi sin armas, sin nada, pudo hacer una revolución y yo creo que es equiparable al caso de ustedes, por supuesto. Hay un hecho que no es menor, que a mí siempre me gusta rescatar, ¿no? Que a pesar de todo lo que pasó esa gente en ese tránsito, todo el sufrimiento, toda la persecución, todo, eso no generó después ninguna actitud hostil. De hecho, que inmediatamente el presidente Yang, cuando necesita el ferrocarril, se une con el gobierno para traer el ferrocarril. Siempre fue una actitud de los pioneros de hacer por el país, por ellos, pero por el país, ¿no? Es decir, fue en Utah que se juntaron las líneas que venían del Pacífico con de tren de la y te comento, diputado, que ahí tenemos un veterano de Washington. Él está sirviendo una misión. No sé si, bueno, Alfredo le contó de nosotros. Hoy lo presenté, no lo conocía. Él fue misionero de joven en Venezuela. ¿cierto? Y ahora la iglesia también da la posibilidad de servir cuando uno ya está retirado. Entonces, el elder Burton está con su esposa acá por 3 años, pero él siempre desarrolló su tarea profesional en Washington, incluyendo como asesor en el Senado. Estuvo en la Casa Blanca durante el mandato del presidente Reagan. Es un veterano de la zona de Washington, pero que ahora, por amor al servicio del Señor, está ayudando a Alfredo en temas de asuntos públicos de la iglesia. Ahí te digo otra anécdota que te vas a reír. Federico, que tiene su carácter, mi hijo, nos habían sentado en ese almuerzo final en la misma mesa. Y justo venía el juez ¿cómo se llama? El que fue con nosotros. Máiquez. Había venido la esposa, entonces tenía lugar. Entonces Federico lo fletan, ¿viste? Claro. Entonces con una cara así. Entonces, preocupado, el organizador lo manda con un grupo de servidores. O sea, matrimonios que estaban sirviendo. Pero que estaban sirviendo en la organización, ¿no? Entonces me dice, pero mira dónde me manda. Le digo, no te confundan. Esos servidores son personas muy importantes, le digo, porque están justamente prestando servicio. Entonces, después no lo podían largar. Estaba chocho porque, claro, joven él ahí, único de afuera. La atracción fue terrible. Nos costó sacarlo porque estaba muy acómodo y ellos tampoco lo querían soltar por la buena charla que tuvieron. Pero un poco diciendo esto de cómo ustedes también, a todas estas personas que han tenido una vida exitosa, que han tenido una trayectoria, las vuelven a incorporar y ya con funciones muy, digamos, que serían propias de un joven, ¿no? O sea, el hecho de estar colaborando, de estar sirviendo y que lo hacen con una total humildad y respeto, que por eso sirvió para que Federico entendiera que tenía que ir a ese lugar y que no tenía que quedarse sentado. Exactamente, sí. Vos tuviste la posibilidad de conocer a otro miembro de la iglesia dedicado en política, hermano Romano, de Tierra del Fuego, Ricardo Romano. Bueno, él está planeando, no quiero dar planes, pero él está haciendo planes específicos para los próximos años de su vida política. Y si no sale, ella tiene planeado también servir una misión. Es una cosa que es una posibilidad no solamente de los hermanos norteamericanos, sino que es una posibilidad de todos. Quiero decir, así como dijiste que hay un hermano musulmán en Córdoba que es miembro del partido, yo esta semana
me confirmaron que hay un miembro de la iglesia, por lo menos nuestro, en el distrito de Capital, el barrio de Floresta, que es afiliado, y me enteré de una manera graciosa. Cuando fue la primera votación en diputados por el tema del aborto, Sí. Yo vine con mis hijos y en una carpa estaba para gente del partido. Y conocí a un militante, no sé si es de autoridad, y me hice amigo y he tenido desde mediados del año pasado charlas frecuentes con él. Y me junté de nuevo el jueves y le conté de esta reunión y me dice, pero te quería avisar que ya tenemos un mormón. Así que por si yo uno solo y no, pero llegó primero él, me dice. Quizás no seas el único, pero quizás, pero ciertamente no vas a ser el primero. Hay que decir más, no. Un salto de los últimos años. Claro. Te va a retar más. Exacto. Además, yo le quería comentar que hay muchas cosas, ese sentimiento que usted tuvo con los pioneros. En Córdoba se efectúa diferentes estacas pan y recuerdan todo el desafío que tuvieron los pioneros. No sé si ustedes lo sabían. No. ¿Escuchás algo de la estancia de Quilmes? Se llama TAC. No. Es al sur, casi ya al límite ahí cerca de Santa Fe. claro, más cerca de Santa Fe, ya bien en el sur. Y hay un stand, un campo que tiene la iglesia y se usa, y personas de Buenos Aires, con un programa estructurado, armado, familias, jóvenes, chicos, grandes van y viven durante un fin de semana la experiencia de ir los carros de mano caminando en el barro, cruzando un pequeño río y pasando, durmiendo en el intemperie, reviviendo la experiencia del piano. Bueno, esa zona, ¿eso es a lo que te referías? Sí. esa zona de Córdoba era una frontera a la época de 1850. No olvidemos que fue fruto de la campaña del desierto y hubo también muchas migraciones de ese tipo, ¿no? Era bastante complicado. Así que, pero bueno, bien. Yo, para terminar, pregunta más que nada un periodo de reflexión, más allá de nuestras pertenencias religiosas y nuestro amor por Jesús y por sus enseñanzas y por todas las personas que fueron iluminadas por su luz y que han escrito desde la filosofía, la ciencia, la teoría política, el derecho y han iluminado el camino para el progreso y la felicidad y la libertad de la humanidad, que creo que hace que tengamos mucho más cosas en común nosotros entre nosotros, sino con muchos que a veces consideramos adversarios o personas que están en la vereda de enfrente. Lo cierto es que una cosa que yo rescato de los pioneros de nuestra iglesia es que ellos, sabiendo que la persecución posiblemente no terminaba, en cada lugar que estaban, y han fundado ciudades, una ciudad Nauvoo en Illinois, era en su momento una ciudad más grande que Chicago y fue fundada exclusivamente por una iglesia. Pero mi reflexión es la siguiente: ellos embellecían todo lo que podían en el lugar. No decían, nosotros vamos a estar acá y después nos vamos a ir, rapidemos, aprovechemos, seamos muy cuidadosos con quien nos... No, ellos embellecían como si fuera su morada eterna ese lugar. ¿Y por qué traigo a colación eso en este momento? Porque nosotros no somos herederos ni de sangre de esos pioneros, porque esos pioneros fueron en otro lugar. Nosotros, el ejemplo de ellos nos ilumina, pero para considerarnos herederos de ellos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para imitar su ejemplo, ¿no? Es una cosa automática, es como que los primeros cristianos todos pensamos que somos herederos de aquellos cristianos que morían en el Coliseo Romano, y lo somos en un sentido, le debemos en un sentido, pero tenemos que demostrar que merecemos estar en esa categoría. Entonces, con ese ejemplo de nuestros pioneros que embellecían el lugar donde estaban, más allá de las perspectivas futuras que tenían, ¿cómo nos podemos armar de la esperanza suficiente para embellecer a Argentina hoy, más allá de lo que todos en el contexto comunicacional, político, económico nos indican? ¿Cómo podemos pensar en el futuro embelleciendo el hoy, cuando todo apuntaría para un sálvese quien pueda, un huir o un aprovecharse rápido del que está al lado? Bueno, lo principal de todo es empezar a romper esas barreras que nos separan. Si nosotros nos rompemos las barreras que nos separan, cada uno va a tener que estar en un rincón y sálvese quien pueda, ¿no? También pensar de que la Argentina no se salva ni con un Maradona, ni con un Messi, ni con un Perón, ni con un Malvino, o un San Martín, ¿no? O sea, siempre estamos esperando que aparezca
El Salvador, ni tampoco con un Francisco, que demasiado se mete. Yo me enojo mucho con Francisco cuando piensa en la Argentina, porque él está jugando en términos futbolísticos en otro campeonato muy elevado, en otra liga, y él tiene que dedicarse a esa liga, no dedicarse a las ligas de acá. No, yo me enojo muchísimo. De hecho, yo no he ido ni a visitarlo ni nada, porque él tiene otra misión, mucho más grande, mucho más importante, pero a veces su corazoncito no lo deja dividir la cuestión. Entonces, no necesitamos un salvador, porque he sabido que todos los salvadores son pan para hoy y hambre para mañana. Mientras no haya una estructura de sociedad que siente bases de colaboración colectiva, no individual, y la Argentina va a seguir estando en esta situación. Para lograr eso, y hace falta un gran acuerdo. Y el que llega al gobierno se olvida de esa posibilidad de acuerdo. Mire, el actual presidente, en enero sí del 2016, o sea, a un mes de haber asumido, tuvo la iniciativa de querer hacer un gran acuerdo, pacto social, político y económico. De hecho, yo fui invitado por uno de esos sectores a escribir ese pacto. Lo estábamos escribiendo y de golpe y raje llegó la orden de que no, porque un asesor de él decía: ¿cómo te vas a condicionar? ¿Cómo te vas a atar? Si vos ponés si escribís lo que vas a poner aquí, después lo vas a tener que cumplir. En cambio, así vos podés manejar y manejarte de una forma sin rendir cuenta. Y así no fue. No sabemos cuál es el plan económico, no sé cuál es el plan de desarrollo, ni tampoco los otros que se presentan nos muestran. ¿Por qué? Porque todo se hace en conjunto. El día que nos demos cuenta que nos necesitamos todos, en ese momento la Argentina va a empezar a poder crecer sobre bases sólidas. No hay fórmulas mágicas, Y todo sistema político funciona en base a lo que se llama la legitimidad. Y la legitimidad parte de la aceptación. El sistema democrático, yo siempre doy clase, el sistema democrático existe porque nosotros creemos en la democracia. Y decimos que la democracia es el sistema que nos sirve a todos. Pero en el momento que esa creencia o esa confianza se cae, aceptamos cualquier otro sistema. ¿Por qué? Porque la democracia es un instrumento para el desarrollo de los pueblos, para la felicidad, para todo lo que usted quiera. Pero cuando ese instrumento no está funcionando adecuadamente, la gente empieza a descreer. Y ahí es donde viene el tema de la crisis de la representación, que todos los políticos son corruptos, que los políticos no sirven, que viven de nosotros. ¿Por qué? Porque se produce esa crisis de representación. Y entramos en la democracia deliberativa. Pero la deliberativa en donde todos opinan lo que quieran, pero no necesariamente en función a un proyecto constructivo, a construir un país. Un país no se construye con líderes exclusivamente en función a manuales que armen, sino con líderes que sepan consensuar, que sepan acordar y que sepan resignar, porque pasa por ahí también la cuestión. Hablamos de las humildades, y las humildades en función de reconocimiento. Sin esto no hay que buscar mucho, hay que ver en las historias cercanas, hay que ver en nuestras propias historias, en donde no significa ceder espacio, porque acá se piensa que cuando uno resigna algo está cediendo espacio político, y que es débil, y que el otro te va a comer, y que tenés que pelear por el poder, no cedas. No, todo parte de la necesidad primero de saber hacia dónde se quiere ir, qué tipo de país queremos. Tenemos el 8º territorio más grande del mundo, Argentina, como territorio. Es un país inmenso, en donde hoy tenemos carencia de todo tipo y en donde cada uno viene con su manualcito para ver cómo lo va a resolver. Pero no existe esa plataforma de consensos mínimos. Acá se hablaban de los famosos pactos de la Moncloa, de los españoles, etcétera, etcétera. Pero los españoles le hicieron y la cumplieron. Hasta el día de la fecha, las bases de ese pacto de la Moncloa, que eran acuerdos, varios acuerdos, se fueron cumpliendo y se generó lo que se llama la política de Estado. Argentina no puede empezar de nuevo con cada gobierno. Y eso es lo que sucede. Nosotros empezamos de nuevo cada cambio de gobierno. Todo lo que hizo el anterior está mal. Y se tira absolutamente todo.
Y yo no, yo quiero ser el Salvador. Entonces, mientras no pongamos esa predisposición, va a ser muy difícil de salir adelante. Porque siempre se van a buscar los opuestos, siempre se van a poner las tensiones en juego y siempre los egoísmos van a estar presentes a la hora de resolver los problemas de la política. Yo creo que esa es la base. El famoso contrato social no lo tenemos. Hoy Argentina no tiene un contrato social. Carece del contrato social. Nuestra Constitución marca reglas que ni siquiera la estamos cumpliendo. Marca un plan. Y eso que es una Constitución transitoria, nació en un momento dado para ver cómo se acomodaban las cosas. Esa fue la idea de Alberdi, de ver cómo se acomodaba esto. Y los gobiernos tienen que tener legitimidad. Los gobiernos tienen que tener fortaleza, tienen que tener gobierno fuerte. Pero el gobierno fuerte no significa que tengas un líder fuerte, sino que tengas una legitimidad, que te apoyen. ¿Por qué te apoyan? Porque el grueso de la sociedad está viendo hacia dónde se camina. Los estados tienen que tener gobierno fuerte, pero la fortaleza no pasa por la individualidad, pasa por el colectivo. Es decir, señor, ponemos a fulanito, pero lo ponemos porque nosotros lo queremos apoyar y porque sabemos que hoy, en este momento histórico, él es el más apto o la más apta para poder gobernar. ¿En base a qué? A un plan. Acá la palabra plan es mala palabra. Es mala palabra. Cuando vos hablas de un plan, dice, no, bueno, pero al final vos me querés imponer la idea y parte en función de todo eso. Yo creo que hasta que no tomemos en cuenta eso, va a ser muy difícil salir. Y vos viste que te ponen los extremos, te hablan de la grieta, te hablan de que viene el gran Mesías que va a solucionar todos los problemas de base, de raíz. Y no, porque el país sigue siendo el mismo. A ver, el que asuma ahora en diciembre va a asumir con el país que tenemos ahora. Es una continuidad. Y lo grave de todo, que las malas políticas en el tema de la continuidad va quemando generaciones, va quemando recursos y va haciendo retroceder. No hay una memoria colectiva. Hay memoria colectiva sobre ciertos y determinados asuntos, pero el resto no. Yo no sé qué debe pensar un joven ahora, a mí me cuesta. Yo tengo hijos jóvenes que a veces no quiero preguntar mucho porque me da la ansiedad de decir qué panorama le estamos dejando. Y el otro problema, en la Argentina no hay reglas de juego. Te cambian el arco todos los días. Uno se levanta y dice, ¿qué hay hoy? Porque, claro, ¿qué hay hoy? A ver, ¿con qué salen hoy? Claro, ¿dónde está el arco? Porque uno te levantaste y el arco del fútbol ya no está acá, está en la otra punta. Entonces vos ya, antes de patear, tenés que ver dónde está el arco. Y uno se da cuenta de visitar otros países que se ha generado una cultura de no aceptar. Así es. Ahora ya empieza a generar una especie de actitud de anarquía. Por supuesto, es que es una actitud de anarquía. Cuando vos no tenés una regla de juego, es como en tu casa. Vos en tu casa decís que cada uno haga lo que se dé la gana y que va a tener un lío bárbaro. Cuando vos quieras dormir, el otro va a querer escuchar música. Cuando vos quieras comer, el otro quiere lavar la ropa. Y se hace todo. Bueno, eso pasa en la Argentina, en donde el vale todo, que es el otro problema, y la falta de regla, porque poner regla no es bien visto. Poner regla es cercenar derechos. Hay que dejar la libertad por la libertad misma. Que ya no es un problema de derecha ni izquierda, sino que es dejar la libertad. No hay que poner ninguna regla ni nada, porque vos poner reglas estás cercenando derechos. Bueno, justamente las reglas conllevan deberes y conllevan limitaciones. Yo cuando pongo una regla, ponemos limitaciones. Entonces, ese es el problema, que la Argentina hoy se ha creado una cultura de la no limitación. La limitación es mala palabra. La autoridad. A ver, yo me siento más diputado afuera que en mi país. Yo cuando voy afuera me siento diputado, porque veo que hay respeto, que hay consideración. Acá yo digo que hay diputado, me dice, mira, me estoy diciendo claro. Y somos 250, ni siquiera nos conocen. A veces yo me enojo con los mismos fuerzas de seguridad nuestras de adentro, que ni siquiera nos conocen la cara. Yo tengo el ejemplo, en Córdoba, el año pasado vino Obama. ¿Fue el año pasado o el anteaño pasado? El anteaño pasado visitó... ¿Como presidente? Como expresidente.
vino Obama a dar una charla sobre el tema del cambio climático a Córdoba, ¿no? Por supuesto, me invitaron, me hicieron mandar la foto, todo. Íbamos entrando con De la Peña, Juan Carlos De la Peña, que es el presidente del partido, ¿no? Y él tiene problema con... Y él no estaba acreditado para cierta zona, ¿no? Llegamos a una puerta y el servicio secreto de Obama, el FBI, no sé quiénes son los que hacen la seguridad, me miran a mí y me dice, pase, usted no, lo frenaron. Con la cara nomás, ni documento, ni nada, nada. Y yo dije, no, claro, esto es serio. Yo llego a veces al Congreso y en el Congreso, adentro del Congreso, algunos no me conocen como que soy diputado. Y somos 257. Entonces, el tema del quiebre del concepto de autoridad, el tema de la no fijación de reglas, el cambio de reglas constantemente, a pesar de haber sido puestas, las marchas atrás sobre decisiones políticas, como si nada, ¿viste? Che, no, pero nos equivocamos. Vamos a cambiar, no hay problema. Pues sí, cero responsabilidad lleva a un estado de anarquía. Y ese estado de anarquía, si no hay acuerdos básicos, no se sabe. Bueno, no sé. Sí, por supuesto. Yo lo monopolicé todo. No, pues yo no estaba ni... Es uno de los más veteranos, Jorge, así que él puede contar muchas cosas de la democracia cristiana. Sí, la democracia cristiana, y después de... que eso me entusiasma por una parte este tipo de reunión así, porque yo tengo los conceptos de que lamentablemente mucha la gente que tiene ganas de hacer, están todos desparramados y hacen todos, digamos, todos separados. Si la gente que quiere hacer algo bueno estuviéramos todos trabajando o pateando todo para el mismo arco, las cosas serían un poco distintas. Y como estábamos hablando, con todo lo que estaban charlando, yo estaba pensando, por ejemplo, yo estudié en Santa Fe. En Santa Fe, digamos, no soy abogado, soy químico, ¿viste? Pero en Santa Fe estudiamos bajo una orientación, digamos, de... ¿Cómo puedo explicarlo? Yo vivía en los colegios mayores. No sé si tienen idea de qué son los colegios mayores. O sea, son instituciones que son como casas de pensión, pero que tratan de formar o de reemplazar. Es una casa que conforme más o menos lo más familiar posible al estudiante que está fuera de su casa. Y la orientación era católica, ¿no es cierto? Pero siempre, digamos, en esa institución nos manejamos un poco distinto en el sentido de que tratamos de... Yo siempre fui enemigo de todos los fundamentalismos, ¿viste? Entonces nos manejamos con el bien común, no tiene religión, no tiene fundamento, ¿viste? Y estaba pensando justamente en Santa Fe en este momento, a raíz de lo que se estaba conversando acá. Yo le comentaba a usted el tema de la iglesia que está en Santa Fe. Nosotros en Santa Fe, el colegio mayor, dio origen con un cura muy especial como en Santa Fe, que se llamó Atilio Rosso. Yo viví con él, un tiempo vivimos en el colegio mayor, falleció ya. Y salió un movimiento que todavía hoy prospera y que se llama el movimiento de los sin techo. Es impresionante la obra que salió ahí. Hacían más, digamos, hacían un programa para Ni un Rancho Más. Hicieron más vivienda que la provincia. Y todo, digamos, ¿de dónde salían? Todo el mundo colaboraba, porque cuando hay una cosa buena y la gente se orienta, las cosas salen. Eso me estaba pensando yo cuando estaban hablando del asunto de los peregrinos, de los pioneros. Y estaba pensando justamente en eso, digamos, qué interesante podría ser a lo mejor conectar a la gente esta, yo lo puedo hacer de la gente de ustedes, bueno, no hay que decir mormones, dijimos. No. La gente... Los santos de los últimos días, bueno. Yo ya te dije que decir santo entre ustedes a los católicos les genera, porque claro, es el general, digamos, en el ejército, es medio difícil, digamos. Y estamos en situaciones que estamos peleando a lo mejor por las mismas cosas en lugares distintos y no compartiendo los esfuerzos para lo mismo. O sea, en Santa Fe, digamos, otra explicación. Yo tengo un hijo sacerdote.
con el cual nos peleamos a cada rato porque yo le digo muchas veces que él es muy fundamentalista, ¿viste? Pero tenemos, por supuesto, digamos, no es por casualidad que es sacerdote, ¿no es cierto? Pero me cuesta a mí convencerlo a él de algunas cosas con respecto a mi vivencia que yo tuve cuando estudiaba, ¿no es cierto? Salíamos en grupo, digamos, a los barrios de afuera, como decía, por eso te digo, de la 12 de octubre, del barrio Yapeyú. Mi hijo estuvo como párroco en Alto Verde no, perdón, Santa Rosa, que es otro barrio que es una ciudad distinta a Santa Fe, está una calle por medio, ¿viste? Entonces hay una serie de cosas que yo pienso que tendríamos que jugar alguna forma de poder juntarnos, expresar cosas, porque lo que ustedes pueden estar haciendo, por ejemplo, en Santa Fe, ¿no es cierto? La gente del Movimiento de los Sin Techo, que es la sede la tienen adentro del Colegio Mayor Universitario en Santa Fe, ¿no es cierto? Se está trabajando para lo mismo. O sea, en Santa Fe no sé cómo está en otros lados, pero en Santa Fe, por ejemplo, la organización católica Cáritas funciona bastante bien, pero y tiene voluntarios por todos lados, ¿viste? Pero me parece que hay mucha gente que está afuera tratando de hacer lo mismo, y ¿por qué no hacemos todos juntos? Hacemos una más macro, digamos, organización. No sé si soy claro, ¿viste? ¿No es cierto? Y por otra parte, yo estuve en un momento, digamos, con la gente de los Sin Techo diciéndole, hay un movimiento impresionante, mucha gente que trabaja y todo. ¿Cómo no podemos tener representación política de ese movimiento? No soy autoridad ni nada con los Sin Techo, pero me parece por el trabajo que están haciendo, por lo que están manifestando y por la realidad que se ve, ¿no es cierto? Deberían tener, digamos, de alguna manera algún representante un representante de ese sector dentro del gobierno municipal, por lo menos. O sea, yo entiendo de que a veces me dicen, sí, pero la política esto, la política otra. Mira, le digo, yo entiendo, y se lo decía al padre Atilio Rosso en reuniones. Mira, Atilio, el problema que tenemos es que las soluciones son muchas, pero si las soluciones si no son políticas, no son soluciones. Porque lamentablemente la política le pone la firma a la solución. Pero para eso hace falta estar convencidos todos, ¿no es cierto? No sé, eso es un poco lo que... No, y lo importante del involucramiento de hoy de todas las iglesias, que antes existía como un verdadero divorcio entre lo que era política y religión, ¿no? Para uno era mala palabra y para otro era una amenaza. Para el político la religión es una amenaza, y para la religión meterse en política es como, fíjate, exactamente, las iglesias evangélicas tenían como una prohibición absoluta. Y hoy me están confesando de que incluso me están invitando a una escuela allá en Córdoba de formación para las iglesias evangélicas de los jóvenes en política, y me están invitando a que sea director de la escuela, porque ellos se han dado cuenta que se equivocaron en no formar sus jóvenes para la política. Y eso lo están pagando caro ahora. ¿Por qué? Porque ahora que de golpe y rasgue quieren meterse en la política, se encuentran que, claro, que tienen cero formación. Porque la dirigencia religiosa, la dirigencia social, la dirigencia del voluntariado y la dirigencia política son diferentes dirigencias. Yo no puedo agarrar un catequista o un misionero de ustedes y rápidamente traspolarlo a la política, por más que formación que tenga, porque está formado para otro tipo de vocación. La política tiene otro tipo de vocación. Estos pasos así violentos de los técnicos a lo político han sido fracasos la mayoría, o de otros mundos exitosos, deportivos, etcétera, a la política la mayoría han sido fracasos. ¿Por qué? Porque no ha habido la maduración ni la formación. De ahí entonces que los felicito, porque es una forma de que ustedes, en cierta medida, se están abriendo, están generando ámbitos de conexión y que se pueda avanzar. Y cuando estuve en Sanley, en Provo, mejor dicho, no en Sanley, hablé sobre la experiencia de Córdoba del Comipaz. ¿Te acuerdas? El Comipaz es una organización que tenemos en Córdoba, institucionalizada por ley, en donde participan representantes de todas las iglesias y de todos los credos, y que es convocado como órgano de consulta ante situaciones complicadas de la provincia. Ahora, unos años atrás, hubo un motín de la policía de Córdoba que dejó a toda la ciudad sin policía. Y fue justamente el Comipaz, integrado por católicos, musulmanes, judíos
y evangelistas, exactamente, los que intercedieron y lograron recomponer la paz social. Y hoy el Comipaz está dirigido, actualmente lo está presidiendo el rabino Polakov, que es un rabino destacado en Latinoamérica. Con Marcelo somos íntimos amigos, muy amigos, viene seguido, se junta. ¿Por qué? Porque nosotros de la democracia cristiana hemos sido también un poco los que hemos fomentado la existencia de este Comipaz, que permite justamente tener esa consulta. Y yo creo que eso hay que institucionalizarlo, porque es la forma en que la mirada de los dirigentes religiosos pueden darle a situaciones que a veces desde la mirada de la política uno no le encuentra solución. Y ellos sí le pueden encontrar solución. Ese es el punto de contacto, sin que ello signifique politizar ni a la católica, ni a la judía, ni a la musulmana, ni a la evangelista, sino que es tomar la sabiduría milenaria de todas esas religiones para que a través de sus líderes principales puedan aportar algún tipo de solución a un problema que los políticos por ahí no lo podemos solucionar, ¿no? O sea que es una experiencia muy buena la del Comipaz, y esperemos que alguna vez la podamos llevar a nivel nacional y que cada provincia tenga esa posibilidad de poder acceder a un mecanismo de esta característica. Y ellos tienen su propia actividad, tienen sus reuniones. El año pasado sacaron la Carta en Defensa de la Democracia, que le hicieron firmar a todos los dirigentes deportivos, políticos, todo, que después te lo voy a mandar, que fue muy importante. E incluso me llamó Polakov y me dice, ¿la podemos hacer firmar por diputados? Sí, veniste. Y fue y la hice firmar por un montón de diputados, en donde hay un compromiso en favor de la democracia, y nació de ellos, nació del Comipaz. Comipaz, Comisión por la Paz, Comisión Interreligiosa por la Paz, Comipaz. Comisión Interreligiosa por la Paz, así es. Mario, Mario que hable, que es porteño. Sí, pero yo un segundito nomás quería hacer una referencia con... Yo vivo en Esperanza, que comentaba. Esperanza es el lugar donde nació el registro civil, de alguna manera. ¿Por qué? Porque, digamos, comenzó como una colonia, ¿no es cierto?, de europeos que vinieron a trabajar ahí. Y lógicamente vos vas en Esperanza, hay una plaza de 4 manzanas, que es la plaza central. De un lado está, digamos, la iglesia, la Natividad Católica, y del otro lado está la iglesia evangélica. Bueno, ¿qué ocurrió en Esperanza? Hace un montón de años, un católico se enamoró de una evangélica. Y tanto el sacerdote, el cura católico, como el pastor evangélico no querían saber nada de eso. Entonces se casaron en la plaza ante Dios. Y como en esa época los registros los llevaban ambas iglesias, alguien tenía que llevar el registro. Y el primer casamiento argentino fue ese. Bueno, hoy digamos, Esperanza, por eso yo quisiera que todos nos pudiéramos juntar, todas las otras religiones también hay. Pero en Esperanza, fin de año, para las fiestas navideñas, se concelebra. Un año en la iglesia evangélica y otro año en la iglesia católica. Cosa que eso antes era impensado totalmente. ¿No? Paso Buenas noches a todos. Disculpen, yo también llegué tarde porque la ciudad está caótica. Ustedes lo están viviendo también, así que... Yo voy a usar el término mormón. ¿Por qué? Porque en mi infancia yo aprendí inglés de mano de misioneros mormones. Es decir, lo poco que sé de inglés me lo han enseñado misioneros mormones. Así que bueno, les agradezco a los santos de los últimos días hoy ese aprendizaje. Yo soy vicepresidente de la Capital Federal. Nos honra tener de vicepresidente nacional a Juan. Es uno de nuestros dirigentes mejor formados dentro del partido y que ha hecho de su práctica de conducción a nivel nacional un ejemplo de federalismo. Un federalismo tan declamado en nuestro país y que se practica mal. Juan recién dijo, acá tenemos al más porteño. Yo tengo 61 años, nací en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, a los 18 vine a vivir a la Capital Federal. Mi formación
primaria fue en escuela católica, la escuela de padres capuchinos en la ciudad de Concordia, y después elegí el mismo camino que eligió Juan, seguir en escuelas públicas, laicas, a pesar de que tuve una cercanía muy grande con el bachillerato humanista, que lo tenía en el barrio, y convivíamos con las actividades que se hacían a nivel social con el bachillerato humanista. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires conocí a una persona cristiana evangélica, me casé, tengo un hijo. Mi hijo se formó en la escuela cristiana evangélica, es líder de jóvenes. Y bueno, mi incorporación a la democracia cristiana fue hace exactamente 7 años en la capital federal. Empezamos como una junta promotora tratando de recuperar la personería partidaria, un trabajo que está haciendo muy bien desde la conducción nacional Juan en otros distritos que se había perdido la personería y la estamos recuperando. Siempre nos critican, pero es muy positivo construir y recrear el ámbito institucional en todos los lugares que sea necesario, porque el partido es una herramienta política que obviamente está regida por la ley y cuando no se atienden las obligaciones que genera la ley, se pierde la personería. Se critica mucho hoy a los dirigentes políticos, hay que distinguir entre dirigentes políticos que nunca estuvieron en la gestión pública y de dirigentes políticos que están comprometidos con la gestión pública. Y generalmente se habla muy mal de los políticos en general. ¿Qué sería de nuestro país si la clase política no existiera? Seguiríamos con gobiernos de facto. Y las experiencias que hemos tenido han sido lamentables con gobiernos de facto. Recuperar la democracia hace que el pueblo participe. Se ha perdido la cultura cívica fruto de generaciones que han sido diezmadas. La educación tiene que replantearse en la enseñanza de la cultura cívica. Y obviamente todo es perfectible en el ámbito legislativo, se desarrolla la tarea más importante que es precisamente hacer más perfectibles las normas que hacen a la institucionalidad. Nosotros estamos acompañando eso. En la Ciudad de Buenos Aires hemos hecho una gestión de puertas abiertas, al igual que a nivel nacional. Con Juan nos conocimos en una convención nacional donde se dirimía el recambio institucional de la Junta Ejecutiva Nacional y habíamos compartido, sí, el llevar como candidato desde el Partido Demócrata Cristiano al ex gobernador de Córdoba, que había sido gobernador por Unión por Córdoba, ¿no? Y nos costó mucho trabajo instalarlo como candidato de la democracia cristiana, pero lo logramos en Junta Nacional, en el que votamos por amplia mayoría y logramos llevarlo. Mis raíces originales venían del justicialismo, decían, ¿cómo un peronista va a regir los destinos en el ámbito de la capital federal de la democracia cristiana? Y yo les decía, desde el momento que yo me afilio a la democracia cristiana, dejo de ser justicialista. Son dos partidos diferentes y uno lo primero que hace es renunciar a un partido para formar parte de otro partido, pero hay que hacerlo, porque si no, no se puede trabajar dentro del ámbito institucional. Hemos hecho una gestión de puertas abiertas y hemos logrado también tener gente que, a pesar de que les llamaba la atención que el partido sea cristiano, demócrata cristiano, ofrecían cierta resistencia a la incorporación, pero como nuestra gestión era de puertas abiertas, hemos logrado también tener judíos, musulmanes. Escuché que hay un afiliado por el barrio de Floresta que es de los santos de los últimos días. ¿Cómo es el apellido? Es Pano. Pano. El doctor Díaz Nóbrega. Bueno, son de las incorporaciones nuevas, es decir, Díaz Nóbrega y Pano seguramente se han incorporado en el último año. Díaz Nóbrega está haciendo un trabajo muy importante con el compromiso que asumimos
electoralmente el 14 de junio de 2017 con Vamos Juntos, que es el gobierno local el que armó ese frente. Este año no sabemos cómo se va a llamar ese frente, y al margen de que nuestro partido a nivel nacional a los distritos les dio libertad de acción para que resuelvan cada uno su problemática de conformación y búsqueda de consensos en el armado de los frentes, en este instrumento que tenemos electoral que se llama primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sería muy interesante que logremos a nivel nacional después llevar un candidato a presidente unificados. El recurso más escaso en política es el recurso humano. Nosotros estamos abiertos a recibir con los brazos abiertos a todo el mundo, no importa de dónde provengan, sino que tengan ganas de trabajar, porque ese es otro de los temas que tiene nuestro país. Somos pocos los habitantes, un país muy extenso, habría para trabajar para todo el mundo, y nos encontramos hoy con este paradigma que se cierran las fábricas, hay desempleo, hay déficit fiscal, y no se dan cuenta que si la gente no trabaja, no hay productividad y el fisco menos va a recaudar. Si nos vamos envejeciendo, va a pasar exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que pelear por el derecho a la vida, porque en la medida que vamos envejeciendo como sociedad, nos vamos muriendo. Y los muertos no trabajan, no producen. Tenemos que reflexionar respecto de ese tema. Livianamente se habla de aborto libre, gratuito, como que tendríamos que afrontar obligaciones de irresponsabilidades ajenas fruto de una mala educación, una mala enseñanza o intereses de otro tipo. Bueno, hay valores que nosotros no renunciamos. Vamos a defender las dos vidas, vamos a defender la producción, el trabajo. Queremos que la obra pública no se maneje en base a amigos que saben manejar muy bien el mundo de las finanzas. Queremos que la obra pública se maneje con ingenieros que saben de los problemas de infraestructura. Que el mundo de las finanzas, en vez de ser un mundo de la finanza que se dedique a la especulación financiera, lo vuelque a la producción. Y tomar el ejemplo de lo que ustedes hacen en Utah, lo que los adventistas en nuestro país hacen en el Libertador General San Martín, que tienen no solo sus organizaciones, sino que arman sus industrias que están volcadas en el mercado local y en el mercado mundial. Y nosotros, si trasladamos eso al modelo de país que buscamos, Argentina sería una potencia. Así que, bueno, es un honor para nosotros que ustedes nos hayan recibido y que nuestro digno representante del pueblo nos haya abierto las puertas del Congreso para que podamos estar en la casa que es de todos, pudiendo llegar a algún tipo de acuerdo si es necesario. Gracias por escucharme. Vamos a pasar después por mail. En el año 2014, cuando yo estaba presidente a nivel nacional, hicimos un congreso ideológico del partido, que lo hicimos en Huerta Grande, una de las sierras cordobesas, en un hotel muy bonito. Hacía frío porque era el 5 y 6 de julio, o sea que bastante frío tuvimos, pero había mucho calor de participación, y de ese congreso ideológico salieron las bases actuales del partido, que se las vamos a transmitir, en donde tocamos las diferentes temáticas. Eso se hizo bajo el lema hacia dónde va la democracia cristiana, hacia dónde va, que es un poco el tema que nos convocó, y tratamos de llevar adelante esto. O sea, se convirtió como en una plataforma ideológica y pragmática sobre el desarrollo y el rol que cumple la democracia cristiana actualmente. Como los congresos ideológicos mínimamente se revisan cada 10 años, quiere decir que estamos dentro del periodo de este perfil, y hoy repasándolo vemos de que sí, efectivamente es absolutamente actual todo lo que estoy leyendo y que fue escrito hace 5 años atrás y que tiene absoluta realidad, si bien fue escrito en un momento coyuntural del país que podría ser diferente al actual,
pero el diagnóstico es el mismo y las propuestas son los mismos. Quiere decir de que no hemos avanzado mucho en ese desarrollo y en ese acuerdo que hablábamos recién. Así que te lo mando después para que lo puedas circular y que ahí está la base de nuestro actual partido. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer al diputado, a sus colaboradores, a sus colegas, asociados. No sabemos lo que va a traer para nosotros individualmente en nuestra actividad pública, lamentablemente quizás tampoco en nuestros trabajos. Yo no sé si ustedes van a ir por la reelección este año. Y ahí tenemos que hablar con todo el grupo y ver en qué proyecto, Claro. porque ese está el otro problema. Tenemos que tener un proyecto presidencial y ese es el que estamos analizando. Pero más allá de los sombreros, de las etiquetas que tengamos en algún momento o en el otro, lo importante es que el compromiso como argentinos, como cristianos y como demócratas continúe más allá de... Y dudar, que como ustedes tendremos otra misión. Exactamente. Así que muchas gracias por... No nos archivamos, sino que seguimos trabajando. Muchas gracias. Gracias a ustedes.